Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar el día de hoy. Nuestro estudio bíblico vamos a tenerlo en el libro de Primera de Samuel. Ya acabamos Ruth. Esta semana vamos a estar viendo el capítulo 16 el domingo de Jueces. La siguiente semana vamos a ver, si mal no recuerdo, obviamente 17, 18 y 19, que trata la historia de el levita. Y después vamos a ver la historia de otro levita. Es decir, en 3 semanas vamos a acabar el libro de Jueces. Y después sigue Ruth, después sigue Ruth, pero ya lo vimos. Después sigue Samuel. El libro de Samuel es un libro que describe la transición del pueblo, la transición de gobierno entre el sistema de los jueces y reyes, los reyes. Samuel es considerado el último de los jueces. Hay algunas como opiniones acerca de quién escribió el libro de Samuel. Lo más natural sería pensar que lo escribió Samuel. El problema es que Samuel se muere en segunda de Samuel, entonces pues ya no lo puede terminar de escribir, ¿no? Y Samuel, el primera y segunda, realmente son un solo libro que fue escrito, o bueno, fue para conveniencia nuestra separado en 2 tomos y en versículos, pero originalmente era un solo libro. Entonces, pudiera ser que Samuel lo inició, alguien lo terminó, qué sé yo, realmente ni es tanta la importancia. Lo que podemos saber es que Samuel fue, como les decía, uno de los últimos jueces, y no solamente un juez, fue un hombre que habló de parte de Dios. Vamos a ver varias historias relacionadas con el actuar del pueblo, ese camino hacia, como les decía, esa transición hacia los reyes. Y hoy vamos a iniciar con el relato de un hombre y su esposa, y vamos a ver de dónde viene Samuel, ¿sale? Estaba pensando en un título para hoy y creo que uno de los tantos que se me ocurría es la dolorosa espera del sometimiento a Dios. Espero que puedan ser edificados como yo fui edificado por estudiar este capítulo. La verdad, siempre se los digo que empezamos un libro, pero volver a estudiar un libro, no importa cuántas veces hayas pasado por él, es una dicha, porque Dios vuelve a hablar a tu corazón, te confronta, te anima. Y bueno, pues ya fue mucha vuelta, vamos a empezar. Capítulo 1, Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Alguien me ayudaría a leer los primeros 4 versículos? Podríamos o podemos decir que el Cana era una buena persona, vamos a decir, un buen creyente, ¿no? Porque, acuérdense, estamos en el tiempo de los jueces, ¿no? ¿Cuál es una de las frases que tenemos que recordar cuando hablamos del tiempo de los jueces? Cada uno hacía lo que mejor le parecía porque no había rey en Israel, ¿no? Ahora, el Cana, aquí nos describe esta parte de la vida del pueblo de Israel. A pesar de todo el relajo que hemos estado estudiando en Jueces, había quienes iban todavía a sacrificar a Jehová, lo cual es una palomita para el Cana. Había sacerdotes, aquí nos menciona 2, que vamos a ver después. Vuelvo a repetir, podríamos decir, este cuate era pues un buen cuate porque su esposa no podía tener hijos. Y ahorita vamos a leer más adelante que los llevaba cada año subían al templo. O sea, ellos cumplían la ley, viajaban hasta el templo, a cada uno le daba una porción. O sea, él estaba muy preocupado porque su familia pudiera relacionarse con Dios de una manera adecuada. Les daba su porción, su sacrificio. Pero vemos aquí, y sí quiero como que lo podamos notar, vemos aquí un asunto con el Cana. Tenía 2 ¿qué? 2 esposas, ¿no? Apenas me preguntó mi hija en la semana, papá, ¿por qué? Me preguntó 2 cosas y dije, chin, vamos a hablar con las maestras, no de regañarlas, pero ¿cómo vamos a afrontar? Porque me preguntó 2 cosas, ¿no? Una, ¿por qué Dios les dejaba a los judíos tener muchas esposas, ¿no? Yo le dije, no, Dios no los dejaba. Y después me dice, ¿qué es una ramera? Y dije, bueno, son temas que vienen aquí complicados, ¿no? El asunto con eso, y le comenté a mi hija, es que los hombres y mujeres del pueblo de Israel, al estar expuestos a otros pueblos,
tomaron costumbres de otros pueblos. Dios les advirtió. Ahora, este hombre, a pesar de que cada año subía a adorar, vamos a decir, iba a la iglesia, involucraba a su familia en la iglesia, había adoptado patrones, había adoptado costumbres pecaminosas de los otros pueblos. Cuando aquí nos describe un hombre que sacrificaba, no quiere decir que Dios estuviera bien con su pecado. Dios seguía pensando lo mismo acerca de la poligamia, pero este hombre había como combinado y había aprendido a tener su parte espiritual devocional, pero al mismo tiempo tenía sus asuntos, sus pecados. ¿A dónde quiero ir con esto? Que acuérdense, hermanos, que nosotros vivimos en tiempos en los que muchos aspectos sociales se han relajado, muchos se han vuelto completamente al pecado, y hay creyentes que piensan que porque llevan una vida de iglesia, todo lo demás puede estar bien, y así no son las cosas. El hecho de, ahorita vamos a hablar bien de este hombre, pero eso no borra el asunto de que él vivía en poligamia. Entonces tenemos nosotros que pensar, Romanos, no te conformes a este mundo. No te conformes a este mundo. Y te lo vuelvo a repetir, no te conformes a este mundo. Esto es algo que tenemos que ver ahorita por lo que vamos a estar pensando. Entonces, bueno, tenía dos mujeres, una se llamaba Ana, otra se llamaba Penina. Dice, y Penina tenía hijos, y aquí obviamente es un contraste, mas Ana no los tenía. ¿Qué dijimos acerca de las mujeres que no podían tener hijos en el tiempo de, pues en estos tiempos bíblicos? ¿Qué es lo que, cómo las veía la sociedad? Podían llegar a ese punto, las consideraban como inservibles, había un estigma entre las mismas mujeres, había como una diferencia entre las que podían, no podían, y se burlaban obviamente. Entonces, quiero que podamos ver qué es lo que pensaban a lo mejor de Ana y qué es lo que a lo mejor Ana pensaba de sí misma. Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. Otro de los asuntos es que ellos relacionaban la falta de tener hijos con una posible maldición de parte de Dios, con un posible pecado. Entonces, vean, Elcana tenía a su esposa que sí tenía hijos y su esposa que no tenía hijos. Pero dice que él amaba a Ana a pesar de que ella no tenía hijos. Pero bueno, y dice aquí que llegaban a Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, y vamos a ver estos nombres más adelante, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, y aquí nos dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces aquí la palabra de Dios nos identifica esto. ¿Quién era el responsable de que Ana no pudiera tener hijos? Porque Jehová. ¿Sale? Eso es algo importante. Ahora, a ella le daba una parte escogida. ¿Qué implicaba esto? No solamente le decía como toma tu ofrenda, así como le damos a los niños tus moneditas, y a uno le das 10 y a otro 5. No. Esto implicaba que ella, porque acuérdense, daban su sacrificio y el sacerdote les devolvía una parte y ellos podían comerlo ahí en presencia de Dios. Entonces, era algo notorio. Daban todo su sacrificio, toda la familia, y el sacerdote le regresaba a Ana. Imagínense, digo, no es que fuera así, pero no sé, a Penina le daba bistec para ofrecerle, ¿no? Y a Ana le daba unos medallones de filete. Y entonces cuando ellos estaban comiendo, Penina se daba cuenta que Ana pues tenía carne diferente a la que ella tenía, ¿no? Entonces era visible en la familia que ella tenía una porción a pesar de no tener hijos. Y dice el versículo 6. ¿Lo podemos leer, por favor? Y el versículo 7 dice, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Chequemos esta. A ella le daban una parte escogida. Y de la comida que estamos hablando aquí, la que describe es la que ellos consumían durante su estancia en el templo con Dios, estando con y delante de Dios. Y a pesar de que ella tenía algo mucho mejor, ella no lo comía. No podía disfrutar esa mejor parte porque había algo que percibía no tener. Ahora no solamente dice que su rival, ¿qué? ¿Y qué hacía esto?
cada año. Entonces, Ana era una mujer no amada. Ese no era el asunto. A ella la amaban. Y la amaban, podríamos decir, a lo mejor un poco más que a Penina. ¿Era una mujer que padecía escasez? Tampoco. ¿Era una mujer despreciada por su esposo? ¿Era una mujer que no iba a la iglesia? Era una mujer que podríamos decir que tenía muchas cosas. Pero había una que a ella le quitaba el gozo. Quiero que podamos notar que están en presencia de Dios y están en un tiempo de disfrutar. Y a pesar de las muchas bendiciones, estamos viendo la imagen de un creyente que no puede estar del todo gozoso, porque hay algo que percibe que le hace falta. Y que el único responsable de no darle eso, ¿quién es? Entonces, ¿su asunto con quién es? Realmente es con Dios. Quiero que notemos esto, porque esto es algo muy importante. Ella era infeliz. Vemos la imagen de un creyente que tiene todo, pero a pesar de tener todo, es infeliz. Y lo peor de todo es que nadie puede arreglar esto. El único que puede arreglar esto es quien ha dicho no. Ahorita vamos a regresar a esto, pero ¿qué es lo que hacía su rival? Constantemente la irritaba. ¿Te has dado cuenta que los domingos son como un día casi de cajón para pelearse en familia y para enojarse? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Qué es lo que hace el enemigo de nuestra alma? ¿Qué es lo que hace Digo, tú lo experimentaste seguramente, lo he escuchado muchísimas veces. ¿Por qué, pastor, cada vez que propongo en mi corazón que ya voy a empezar a ir a los estudios, algo sucede? ¿Por qué pasa que cuando decidimos ahora sí involucrarnos en el servicio, algo sucede? Porque es cuando propongo con mi esposo empezar o mi esposa empezar a orar, algo sucede. Eso es lo que hace el enemigo de nuestra alma. Es buscar la forma de que nosotros no podamos disfrutar nuestro tiempo con Dios. Porque sabe que si nosotros nos acercamos a Dios, cualquier necesidad y cualquier vacío se va a ir. Pero eso no es lo que Él quiere para nosotros. Él quiere desesperación, Él quiere angustia, Él quiere tristeza, Él quiere enojo. Y algo tendríamos que pensar acerca de esto. Si el enemigo está tan convencido de que nuestro tiempo con Dios puede hacernos tanto bien, que se toma el tiempo de acercarse a nosotros y tratar de distraernos, si él cree que eso es tan peligroso, ¿por qué nosotros no estamos tan convencidos? Y a pesar de los conflictos y de las dificultades, proseguimos a hacer eso. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero muchos, cuando nos vemos rodeados por problemas, por angustias, por circunstancias difíciles, lo que hacemos es decir, bueno, yo creo que la próxima semana, yo creo que después, yo creo que lo vamos a postergar. Y ese ciclo constante nos lleva a perdernos de lo que realmente nuestro corazón está necesitado. Y que el enemigo sabe y que nosotros también sabemos, pero a veces nos compramos esa rara idea de que podemos esperar. Entonces, esto es lo que hace el enemigo constantemente, haciéndonos entristecernos, irritarnos, enojarnos. Y aquí dice, porque Jehová no le había concedido tener hijos, y nos los vuelve a repetir por segunda ocasión. Ellos entendían, ellos sabían que era Dios. Estamos hablando aquí de un fruto. No quiero que pierdas esto de vista, ¿no? Porque estamos hablando de un fruto y a lo mejor ya estás imaginando, pensando hacia dónde vamos, pero no quiero que te quedes con la idea de, es que yo estoy tratando de vencer este pecado, pero Dios no me lo concede. No, estamos hablando de un fruto. No estamos hablando de algo, un fruto, vuelvo a repetir, un producto de algo que hace Dios. Pero la santificación, esa Dios no la detiene. Ok. Entonces, versículo 8. ¿Lo puede leer alguien? Elcana le dice, ¿por qué lloras? ¿Sabía por qué lloraba? O sea, no era como la típica que a veces decimos los hombres, es que no te entiendo, son ustedes tan raras las mujeres que no te entiendo. O sea, él la entendía porque al final le sale con, no soy mejor que 10 hijos, o sea, sabía cuál era el conflicto detrás de esto. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Ahora, digo, yo creo que todo hombre, a lo mejor, como el Can, hubiera esperado la respuesta de Ana, decir, sí, tienes razón, tú eres mejor que 10 hijos. Pero vemos que aquí no contesta nada. No le contesta, qué gacha, ¿no? Y el Can así todo romántico y ella no le contesta. Porque, digo, podemos ver que no le era suficiente. Aquí quiero que pensemos en estas dos cosas. Vamos a verlo desde estas dos perspectivas. Desde el que sufre la necesidad, y vamos a usar esta palabra, y desde las que lo rodean. Si tú eres quien tiene ese vacío, esa necesidad, ese conflicto con Dios, ese hueco que no ha sido llenado, harías muy mal en culpar a los que te rodean de eso. ¿Por qué? Ana era amada, pero no importaba el amor que le daban. Ella seguía sin tener hijos. A Ana le proveían, pero eso no importa. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Elcana estaba preocupada por el corazón, por las lágrimas y por la falta de que comiera Ana, pero eso no hacía la diferencia. Ella seguía sin tener hijos. Y ella podía a lo mejor tomar una actitud, es que ustedes no me entienden. No, pero que aunque te entendieran, eso no hace diferencia. Y muchas veces en esta sociedad que está tan ansiosa y tan preocupada por la empatía, ¿cuál es el asunto y cuál es realmente el beneficio de que la gente tenga empatía hacia ti si eso no va a solucionar tu problema? La empatía no resuelve tu problema porque tu problema realmente es con Dios. Muchas de nuestras carencias, muchas de nuestras peticiones, muchas áreas en las que no hemos podido dar fruto, no tienen que ver, más bien no muchas, no tiene que ver ninguna con los demás. Tiene que ver con un asunto propio. Un asunto que necesitamos tratar con Dios. Y que desafortunadamente para nuestra impaciencia nos encontraremos con momentos en los que Dios dice no. Y llora si quieres, pero no. Entonces, si tú, hermano o hermana, el día de hoy estás aquí y a pesar de las muchas bendiciones con las que Dios te ha rodeado, sigues careciendo, no tortures a los demás, porque el asunto no es entre tú y los demás, es con Dios. Y puedes llevar a los demás, y quiero que recordemos aquí lo que nos menciona más adelante en el Nuevo Testamento, ¿no? Tengan cuidado que no brote en ustedes alguna raíz de amargura, porque dando fruto puedes contaminar a muchos. Tu asunto es con Dios. Aquí, digo, Ana pudo haberse puesto en el... No, es que no me entiendes. No, es que no oras por mí. O sea, ¿cuál es la diferencia en todo esto cuando explícitamente se nos repite Dios no le había dado hijos, ¿no? Entonces, por una parte. La otra, muchas veces como padres, como esposos, esposas, hijos, familia, iglesia, vemos a un hermano con necesidad, un hermano que está buscando algo, que necesita algo con Dios. Y a veces, como padres, podríamos llegar al punto en el que estamos incluso sintiendo condenación, porque él o ella no tienen eso. Pero tenemos que entender, tú no eres Dios, tú no puedes producir fruto. Si no es el Espíritu en la vida del individuo, no es nadie. Y sí, puedes buscar comprender, puedes apoyar en lo necesario, eso es adecuado, pero libra tu alma de la condenación, porque el mucho deseo no produce fruto en la vida de otro. La mucha empatía no produce fruto en la vida de otro. Es Dios el que produce fruto. Y necesitamos despertar a esto. O sea, por supuesto oramos, por supuesto buscamos hacerlo sentir mejor, pero tenemos que a veces tener esta sabiduría e inteligencia espiritual para reconocer a veces cuándo es necesario hacernos un poco hacia atrás y dejar que el individuo arregle esto con Dios y entienda que sus carencias, ese hueco que ha querido llenar con muchas cosas, solamente lo llena con Dios y mucho más con no creyentes, ¿no? Entonces, consideremos esto. Ahora, vamos a seguir leyendo. Y versículo 9 dice, ¿lo puede leer alguien? Bueno, vamos a leerlo.
Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y lo que estaba describiendo era el voto de Nazareo, que acabamos de ver con Sansón, ¿no? Ella está diciendo, así casi como Sansón fue consagrado, yo también voy a consagrar toda su vida a mi hijo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aquí nace una anotación que creo que es muy importante recordar. Sucede algo similar en el día de Pentecostés, que están estos hombres hablando y les dicen: estos cuates están borrachos, ¿no? Y Pedro dice: no están borrachos, sino lo que está sucediendo aquí es lo que profetizó el profeta cuando dijo, y Pedro es capaz, completamente capaz, de detenerse en ese momento que el Espíritu Santo se está derramando y explicar lúcida, bíblica y claramente lo que está sucediendo. ¿Por qué digo esto? Porque Ana se comporta de la misma manera. Estaba afligida. El Espíritu Santo había llenado, vamos a decir, sus palabras, estaba derramando su corazón delante de Dios. Dios la estaba escuchando. Y cuando hay esta crítica acerca de lo que está sucediendo, Ana también es capaz de detenerse y decir: no estoy borracha, lo que está sucediendo es que estoy atribulada. Muchos el día de hoy quieren confundir las emociones y describen: es que estamos tan llenos del Espíritu Santo que no sabemos ni siquiera lo que está pasando. Y no es lo que nosotros vemos en la Escritura, no es lo que nosotros vemos en el libro de Corintios. Una persona que está siendo dirigida por Dios sabe lo que está sucediendo, no le es ajeno. Porque recuerda lo que dice: el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces vemos que estos hombres, tanto en Pentecostés como aquí, siendo guiados por Dios, sabían qué es lo que estaba pasando, ¿no? Ahora, ¿alguien me podría ayudar a leer nuevamente del 15 al 17? Entonces, ¿crees que era la primera vez que Ana oraba por esto? Era una mujer que había estado seguramente cada año, este era el mismo asunto. Y le pedía a Dios de cuando en cuando, muy seguidamente, por este hijo. No sé si recuerdas, estaba escuchando acerca de esto y me gustó mucho para comentarlo el día de hoy. No sé si recuerdas cuando Jacob trabaja, ¿te acuerdas cuántos años trabajó por Raquel? 7 años. Entonces, después de 7 años, dice que estuvo por Raquel porque la vio, o sea, le atrajo, le gustó, dijo: yo quiero esa mujer para mí. Y la Biblia, es Génesis capítulo 29, es una descripción bien chistosa acerca de esto, ¿no? Dice que, ¿te acuerdas cuál era la descripción de Lea? Lea era de ojos, ¿qué? Delicados. Pero Raquel era hermosa. Entonces está haciendo una comparación como aquí Ana. Y cuando estuvimos estudiando Génesis veíamos que la palabra realmente lo que significaba era, no era que Lea tuviera ojos claritos o ojos que necesitaban lentes, y por eso, sino que era dolorosa a la vista. O sea, en otras palabras, era feíta la Lea, ¿no? Era una forma poética para decir que era feíta la Lea. Pero dice, y ahí dice, pero Raquel era de hermoso parecer. Entonces es un contraste. Lea de ojos delicados, pero Raquel era hermosa. Entonces él estaba trabajando por la bonita de la familia.
Y cuando en este capítulo 29 llega la noche de bodas, acuérdense que estaban todas cubiertas, y dice, y llegó la mañana y resulta que era Lea, ¿no? Y esta frase es bien interesante porque llegó la mañana y resultó que le cambiaron a la bonita por la fea, era Lea. ¿Cuántas veces te has sentido de esta manera cuando estás buscando algo, caminando, haciendo algo, buscando un fruto, y llega la mañana y resulta que te cambiaron y te pusieron a Lea? Y muchas veces podemos vernos como Jacob en esta experiencia de estar trabajando años, caminando, aprendiendo, y resulta, llegada la mañana, que es Lea. Claro está que no estoy hablando de personas, sino de circunstancias. Pero cuando continuamos leyendo la historia, sucede algo bien interesante, que a pesar de que él había trabajado por Raquel, y le habían dado a Lea, cuando llegamos al capítulo 49, Jacob dice, cuando yo muera, entiérreme junto a Lea. Él terminó amando a Lea. Y eso es un asunto, es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo estaba leyendo, porque dije, o sea, todo el pancho que se arma durante varios capítulos por esta onda de Raquel y Lea, y termina diciendo, cuando yo me muera, entiérrenme con mi Lea, la fea, pero con ella entiérrenme. Y quiero que notemos que en muchas ocasiones nosotros estamos aferrados hacia algo, y Dios tiene que traer a nosotros esos momentos de Lea para que no nos atemos a este mundo. Para que aquello que nosotros estamos deseando, para que aquello que por lo que estamos dejando todo, y que a lo mejor realmente ni siquiera es el propósito de Dios, porque vemos que a través de Lea vino Judá. Y la descendencia iba a continuar a través de Judá y no de Raquel. Entonces aquello que Jacob deseaba no era ni siquiera lo que Dios quería traer para su vida. Y muchas veces esto viene, vamos a ver, en una presentación no tan agradable, pero al fin y al cabo, después de un tiempo, cuando nos hemos abandonado a nosotros mismos y hemos abrazado los propósitos de Dios, pasado el tiempo entendemos y podemos decir, quiero que me entierren junto a Lea. Aquello que inicialmente no deseé, pero es exactamente lo que ahora deseo. Ahora, vamos a regresar aquí con la historia de Ana. Pudiéramos casi escuchar las peticiones pasadas de Ana, cuando decía, Dios, dame un hijo, quiero un hijo para mí. Y Dios no contestó. Y después le decía, dame un hijo para que me dejen de molestar. Entonces no era ya el hijo para ella, sino el hijo para la sociedad, para que la sociedad no la criticara. Dios, dame un hijo para mi marido, tengo que darle un heredero. Y Dios no le da nada. Y llega el punto en el que ella dice, Dios, dame un hijo para ti. Y Dios se lo da. Y quiero que notemos que este fruto que Dios había detenido tenía un propósito. No era para ella, era para él. Dios quería darle un hijo a Ana, pero no para ella, no para la sociedad, no para su marido, sino para él. Y mucha de esta espera tenía que ver con el sometimiento y la entrega del fruto para Dios. Eso es el mismo rollo que vemos con Abraham. Estuvo esperando la promesa y Dios le dice, dame a tu hijo, ese que te prometí, dámelo. Y eso es algo que nosotros necesitamos pedir, necesitamos pensar como creyentes, porque el fruto es para Él. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Les es dado cierta cantidad de algo, cierto peso de algo, y después viene el Señor y le dice, ¿qué hiciste con lo que yo te di? El fruto nunca fue pensado ni diseñado para los trabajadores, siempre fue pensado y diseñado para el Señor. Y aquí vemos a una mujer que llegó al punto donde tenía que llegar. Pedir no para ella, sino pedir
como leímos apenas en Santiago, conforme a su voluntad. Como leímos en las cartas de Juan, conforme a su voluntad, para Él y no para nosotros. Y, ¿saben, hermanos? Es dolorosa esa espera que nos lleva finalmente al sometimiento y a la rendición, pero es necesaria para ver fruto. Porque mientras no entendamos que el fruto va a ser para Él, podemos llegar a caer en el riesgo de apropiarnos de algo que no nos pertenece. Y como iglesia, quiero que pensemos en peticiones que hemos puesto delante de Dios. Llénanos de tu espíritu, oramos mucho tiempo. Úsanos para alcanzar a la comunidad. Pero podría ser que aquellas o muchas cosas de las que hemos pedido, a lo mejor las hayamos pedido pensando en algo para nosotros. Y que por eso a lo mejor no hemos podido ver en totalidad aquello. Pensemos también en otra cosa aquí. Samuel tenía que llegar en un momento en el que el sacerdote, Dios le estaba dando una oportunidad a esta familia sacerdotal, pero llega el momento en el que esta familia, esta paciencia, esta espera termina y son completamente desechados. Y Samuel tenía que llegar justo en ese momento. Entonces tenemos que ver por una parte una rendición, pero también un tiempo en el que Samuel pudiera sustituir a aquellos que habían sido desechados. Entonces vemos no solamente rendición, sino vemos un tiempo perfecto para el cumplimiento de la promesa. Y son cosas que no nos gustan pensar porque, como nos los hemos apropiado, pensamos que debe de ser hoy, ahora y para nosotros. Pero ella dice, si me das este hijo, va a ser para ti y va a ser consagrado. Y entonces escuchamos las palabras del versículo 17. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces, el asunto de Ana no era la falta de amor, no era la falta de comprensión, no era la falta. Ella tenía un asunto que le hacía poner en segundo lugar todo lo que sí tenía. Vemos que el que había dicho no, por ahora, era Dios. Y hasta que ella llegó al momento de pedir conforme a su voluntad, en este caso muy específico, Dios le dio aquello que pedía. Y me gustaría que pensáramos, hermanos, que muchas de nuestras peticiones como individuos o como iglesia están siendo posiblemente reservadas hasta que lleguemos a este punto. Un pleno sometimiento a su voluntad, a su señorío. Hoy pensaba en las mamás de la iglesia y me gustaría que hubiera más. Muchas de ustedes, hermanas, que me han compartido, y papás también, ¿no? Pero que han pedido que Dios salve a sus hijos, que Dios cambie a sus hijos, o como familia hemos pedido por cierta parte de la familia. Puede ser, y hoy pensaba, y Dios me hablaba acerca de esto, y yo lo he visto que sí es así. Muchas de ustedes han pedido por sus hijos, o han pedido, Dios rescata a mi hijo para mí. Pues eso no es el asunto, rescata a mi hijo para ti. Y muchas veces en ese hijo para mí han estorbado lo que Dios quiere hacer. Y va a ser hasta que el hijo sea para él, no para ti. Y puede ser que, y seguramente es, que él nunca va a dar un hijo para ti, es para él. Y tenemos que hacernos a un lado para que Dios rescate a nuestros hijos, a nuestra familia, pero para él, no para nosotros, ¿sale? Entonces, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Versículo 16. Y ella dijo, halle tu sierva delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Y quiero que notemos que cuando ella se rindió completamente a Dios y dejó este deseo bajo la voluntad de Dios, pudo tener descanso, pudo tener verdadero descanso. Y esa paz es lo que nosotros vemos, que sobrepasa todo entendimiento, dice, llenará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Recuerdas esas palabras? Cuando dice que vacíes toda aflicción, toda ansiedad,
y el Dios de paz llenará vuestros corazones. Entonces, llevándose y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa, y Elcana se llegó a Ana, su mujer. Y obviamente, junto con descansar y presentar la petición delante de Dios, tiene que haber pasos de fe, dependiendo la circunstancia. Y en el caso de Ana, pues era estar con su esposo. Y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y eso es lo que quiere decir Samuel, como respuesta de Jehová, o petición a Jehová, o Dios ha dado. Eso es lo que significa. Ella le puso de esta forma. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Elcana a su marido respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Entonces, aquí vemos un asunto cuando dice: por cuanto pedí a Jehová, versículo 20. Muchas veces olvidamos o menospreciamos el poder, la importancia de la oración, porque olvidamos lo que hemos hablado delante de Dios. No sé si te ha pasado momentos en los que te sinceras, en los que te abras con Dios y le dices a Dios: Dios, hazme un creyente diferente, quebranta mi corazón, cambia mi vida, quiero servirte. Pasan los días, pasan los meses, te olvidas de ese tipo de peticiones. Y de repente, no sé, empiezas a tener conflictos en el trabajo. Y tu petición es: Señor, dame un trabajo, Señor, recupera mi salud. Y podríamos casi escuchar a Dios diciendo: espérate, estoy cumpliendo lo primero que me pediste. Quebranta mi corazón, hazme una persona diferente, hazme dependiente de ti. Y muchas veces olvidamos lo que le hemos pedido. Hemos pedido: Dios, trata con mi familia. Y después estamos pidiendo: Dios, rescata mi... Estoy tratando con tu familia. Dios, haz que mi familia dependa de ti. Y pareciera que después estamos pidiendo lo contrario. Y mucho de eso es porque olvidamos las peticiones. Pero Ana no se olvidó de la petición y cumplió la promesa y cumplió aquello que había puesto delante de Dios. Dice que no volvió a subir hasta los 3 años. ¿Para qué? Para estar y disfrutar a su hijo y después entender que había de entregarlo completamente a Jehová. Eso es algo muy difícil. Yo estaba pensando en mi hijo ya a cumplir 3 años, ¿no? Y que de repente, de estos 3 años que lo he disfrutado, de repente lo fuera a dejar a algún lugar. Es algo que, es difícil. Aquí viene un asunto: consagrar a nuestros hijos. Tenemos el día de hoy todavía esta práctica de presentar a nuestros hijos delante de Dios. ¿Hay algún efecto? ¿Hay algo importante detrás de esto? Yo estoy completamente convencido de que sí. Todo aquello que presentas y consagras delante de Dios, en el caso de los hijos, en el caso de un matrimonio, cuando nos unimos delante de Dios, no es que si presentamos a nuestros hijos ya son salvos en ese momento. Por supuesto que no, cada uno tiene que tomar la decisión. Pero tú cedes a Dios tu autoridad, la autoridad que tienes sobre tu hijo, y se la das a Dios. Y te aseguro que no es bendición. Cuando tú cedes a Dios todo aquello que consagras a Dios, todo aquello que cedes a Dios, y Él tiene el control, Él hace las cosas mucho mejor que nosotros. Pero a veces tememos y queremos pensar que nosotros tenemos mejor. No, Él tiene mejores planes, mejores propósitos, mejores métodos. Y yo te animo, hermano, por más miedo que dé, deja que Dios se encargue de tus hijos. Deja que Dios se encargue de tu matrimonio. Pero junto con eso, consagrar es dejar. Es dejar. Y eso es lo que a veces, somos prontos para presentarnos delante de la presencia de Dios y hablar y decir y subirnos acá y decir: este hijo lo voy a educar.
pero es dejar. Y eso implica pasos de fe en los que te hagas a un lado y que Dios trate. Pero tienes que recordar que Él es mucho mejor Padre, mucho mejor todo. Y versículo 23, Elcana su marido respondió, haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y cuando hay un conflicto entre esposos, esposa, esposo y tu esposa tiene una opinión diferente, aquí hay una palabra muy sabia, ¿no? Ok, haz lo que tú quieras, solamente que Dios sea el que tiene la última palabra. Y viceversa. Cuando tu esposo tenga opiniones que a tu parecer, ok, haz lo que tú decidas. Solamente que sea Dios el que tiene la última palabra. Y esto es, digo, mucha sabiduría de parte de Cana, porque le dice, ok, si tú crees que eso es lo conveniente, solamente asegúrate que esto provenga de Dios. Que sea Dios el que, al final, sea el que decida. Y esto, bueno, venía de parte de Dios, ¿no? Y se quedó a la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron al niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y termina este capítulo recordándonos lo que un padre amoroso hace por su hijo que ama. Se lo deja a Dios. Esta es la mejor decisión. Se lo deja a Dios. Y que Dios haga lo que bien le parezca de él o de ella. Algo que estuve meditando hace ratito, ahorita venía pensando cuando veníamos para acá. Primero yo pensaba incluso en decir, y aunque tú no lo cedas, de todas maneras es del Señor. Y sí, tiene cierta lógica. Pero hay ciertas cosas también en las que no podremos ver un fruto porque lo que Dios espera es algo voluntario y no por fuerza. Y esto lo vemos, por ejemplo, mucho en el llamado. O sea, el llamado es, dice Dios, yo te quiero para mí, para servirme. Y tú puedes decir, Dios, muchas gracias por eso, pero no puedo. Y este paso es voluntario. Lo podemos ver en la salvación. Dios dio a su Hijo y derramó su sangre en amor por nosotros. Pero y hay mucha gente que dice no. Podemos verlo por ejemplo, en la oración. Dios dice, búscame, buscadme y me hallaréis. Y el creyente puede decir, sí, yo creo en la oración, pero no voy a orar. Y te vas a perder de esos tiempos maravillosos. Es exactamente lo mismo con la lectura de la palabra. Cuando Dios dice, acércate a mí y yo te enseñaré cosas nuevas y grandes y desconocidas que tú no conoces. Y puedes decir, sí, yo creo en la eficacia de su palabra, en que es la máxima autoridad, pero me da flojera leer. Y te vas a quedar así. Y hay pasos que a veces son, creo que los que más difíciles y los que menos nos gustan, que son voluntarios y en los que hay opción. A mí, por lo menos a mí, creo que me gustan a veces más los que son obligatorios y los que Dios casi me jala de las orejas y me pone porque no tengo de otra. Pero en los que tengo yo que dar el paso y estoy con mis ondas de vacilar si voy, no voy, digo que sí, digo que no, aunque sé, eso se vuelve más complejo. Y aquí podemos ver a una mujer, y me gustaría que te quedas con esto, en la que su alma descansó en Jehová. Y sea lo que sea el rollo que tú traigas el día de hoy, creo que esto es algo muy importante, que puedas encontrar completo descanso en Dios, porque a Él nos hemos acercado. A Él nos hemos acercado. Y que
ni por tu sí ni por tu no te conflictúes, sino que halles completo descanso en Jehová y que puedas presentar todas tus aflicciones, todas tus ansiedades delante de Dios y que en Él encuentres el oportuno socorro y que vivas bajo la sombra del Omnipotente. Ana encontró esto. Y quiero que notes que antes de el gozo de recibir el Hijo, ella pudo experimentar el gozo de un corazón lleno. Porque primero su corazón fue sanado y esa necesidad fue satisfecha en Dios y el Hijo vino después. Primero comió porque descansó en Dios, a pesar de que no había llegado el Hijo. El Hijo llegó 9 meses después. No es necesario obtener la promesa para estar satisfecho. Porque acuérdate, y no quiero que aquí olvidemos esto, nos hemos acercado al yo soy, no al yo doy. Y muchas veces estamos diciendo, Dios, dame paz. Y Él dice, yo soy tu paz. Muchas veces decimos, Dios, ayúdame a experimentar amor. Yo soy el amor. No nos hemos acercado al yo doy, sino al yo soy. Eso quiere decir que cada una de nuestras necesidades son satisfechos en la persona de Cristo. No en lo que Él pueda darnos, sino en lo que Él es para nosotros. Esto fue lo que experimentó Ana y eso es lo que tú puedes experimentar el día de hoy. Una completa satisfacción en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque aunque muchas veces estamos buscando en tantos lugares paz, tranquilidad, gozo, provisión, Señor, no sé, tantas cosas que a veces nos distraen. Podemos escuchar las mismas palabras que Boaz le dijo a Ruth. No sigas buscando en otros campos, solamente quédate aquí. Y en tu misericordia y amor, a pesar de nuestras distracciones, a pesar de nuestras necesidades, de nuestras terquedades, tú sigues amorosamente recordándonos, yo soy lo que tú necesitas. Padre, te ruego que todos los que hemos leído y estudiado esta porción, el día de hoy podamos encontrar esa plenitud en ti, porque tú eres todo lo que necesitamos. No es el esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, ellos no pueden satisfacer. No es el trabajo, no es el dinero, no, eres tú. Eso es lo que nuestra alma anhela y por lo que nuestro espíritu se conflictúa, porque necesitamos más de ti. Te rogamos que llenes nuestro corazón con tu presencia y que cada uno de los que están aquí puedan irse el día de hoy con la convicción, por lo menos con el conflicto de aquellos que han rendido su vida a ti, con la plena certidumbre de que en ti estamos completos. Bendito eres, Dios. Amén.